Tiro al blanco de nuevo con ustedes, finalizando su semana laboral. Miren ustedes este contraste, esta dualidad que raya en la doble moral. El arzobispo Osorio hace unos días, Osoria, y el obispo Bretón iniciaron una serie de pronunciamientos de la alta jerarquía de la Iglesia Católica que le daban duro a Danilo Medina con el tema corrupción y reelección. Luego se pronunció la conferencia del episcopado. Lógicamente, se puede deducir que esa actitud tiene dos componentes. Una presión de la feligresía, que parte del pueblo dominicano, que hay un repudio a la reelección fuerte, y otro que más que una deducción es una información, un disgusto de la alta jerarquía, que había intentado múltiples veces, unos hablan de 4 veces y más, solicitar una cita de Osoria con el presidente de la República. Y no se la daban. Estaba relacionada con una serie de obras y dádivas que la Iglesia pretendía, que estaban archivadas, las solicitudes, las aprobaciones incluso, porque se habían aprobado. Parece ser que en el marco de lo que es el déficit fiscal, la enorme presión de la deuda pública, el gobierno periódicamente prioriza algunas obras en función política y otras no. Y le tocó el castigo a la de la Iglesia Católica, que además se considera preeminente por el concordato trujillista. Esto además estaba acompañado de un criterio de Osoria de que a él se le estaba menospreciando, que si se comparaba con la actitud que tenían los gobiernos con el cardenal López Rodríguez, que es de familia un poco encopetada, este hombre más bien procede de sectores humildes, mulato además, y aquí hay discriminación, aunque se diga que no. Y además no es bocón, no es prepotente, y alguien le aconsejó que él tenía que hacer presión, y la hizo destapando el tema, corrupción, reelección, en tanto pronunciamiento de la cúpula católica. Le dijeron, así hacía a veces López Rodríguez, si en algún momento quería algo, atacaba. El gobierno se excedió en ese manejo, pero de todas maneras la presión le creó una situación tal que inmediatamente puso en movimiento la cita solicitada y se dio la reunión de varios obispos con Osoria a la cabeza, arzobispo, con Danilo Medina y la plana mayor del gobierno, que inmediatamente le aprobaron, porque ya la habían aprobado, las obras. Bastó eso para que Osoria reculara y en forma vergonzosa reaccionara frente a los periodistas diciendo que habían medios y periodistas que querían enemistarlo con el gobierno,
cuando sus declaraciones y la del arzobispo, la conferencia del episcopado están ahí grabadas. Ahí no hubo ninguna exageración. El tema es que si él se hubiera quedado callado, pasa el tema con ciertas sospechas, pero ya no es un problema de sospecha. Ya hay un problema en el que evidentemente él negoció de manera muy cuestionable. Porque decir una cosa para luego, en cierta medida, retractarse o decir que no la dijo, para obtener ventajas, es una acción que, como decía, raya en la doble moral. Es decir, es una forma de dejarse sobornar. A propósito de que están de moda los sobornos. Entonces, eso evidencia el manejo oportunista, que ha sido muy reiterado en las cúpulas de la Iglesia Católica. Y hay un desentono con la actitud papal, porque el Papa se ha mantenido más o menos coherente, tratando de lograr una imagen distinta. Esta jerarquía es demasiado conservadora. Y además, con ese grado de oportunismo político. No lo digo que sean todos y todas. Ahí estuvo, por ejemplo, el obispo Camilo, en el pasado reciente, que se comportó con mucha altura y fue un pilar de la lucha de Loma Miranda. Y así pueden aparecer otros no tan pronunciadamente. Pero la verdad es que Osoria, Bretón y en conjunto el pronunciamiento de condena a la reelección y a la corrupción, disolverlo de esa manera, es muy impugnable. Habrá que ver ahora cómo se manejan posteriormente, porque de todas maneras está la presión de la sociedad y para la Iglesia Católica es pagar un costo muy alto. Es distinto al tema de los evangélicos, que son mucho más fundamentalistas estructuralmente. Y además en la Iglesia hay sacerdotes que, como el grupo sacerdotal del Cámara, el grupo de Resurrección, y otros tantos, y muchas monjitas, que son gente muy buena y muy sintonizada con el pueblo. Son verdaderos pastores de alma. Lo dejamos ahí por hoy. Vamos a pausar y volvemos con ustedes. Cuidado. Tiro al blanco. Bueno, hoy se conmemora a nivel planetario el Día de la Libertad de Expresión o Día de la Libertad de Prensa. Y el Papa declaró que es necesaria una prensa libre, con lo que está diciendo que esa prensa libre no existe. Si es necesaria, es porque no hay. Pero bueno, no hay que ser muy avesado para poder afirmar categóricamente que no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. Y que este tema merece un análisis de más profundidad. No simplemente así, es el Día de la Libertad de Expresión, que hay que defenderla, No, lo que está pasando es muy grave. Peor que lo que pasó antes, porque la degradación es todavía mucho mayor. Lo primero es que los medios masivos tradicionales o pertenecen al gran capital privado y responde a sus intereses,
y se convierte en medios que promueven las mentiras, las medias verdades, las distorsiones, con un componente fuerte de media verdades para poderse legitimar, dejando algunas brechas a las expresiones distintas, pero con una gran y apabullante dominación de lo que le interesa informar, ocultar y distorsionar al gran capital transnacional y local en cada caso. Otra parte de los medios está en manos de los estados y entonces responde a los intereses políticos de los estados y también cortan la libertad de expresión. Libertad de empresa, que tampoco está en libertad de empresa, porque son monopolios, oligopolios, 3, 4, 5 medios controlan todos los medios masivos de comunicación. Ahora aparece un nuevo fenómeno de la última década, últimas 2 décadas, que es el Internet. Y el Internet y las redes sociales se han hecho hegemónicas, es decir, tienen la mayor gravitación sobre la fabricación de opinión en el mundo actual. Y tampoco están libres del control, claro, con más posibilidades de acceso desde la población sencilla, la persona de a pie, pero con un control determinado de las grandes corporaciones, tipo Facebook, Twitter, Instagram, que a través de mecanismos propios y de centros que han formado los grandes capitales y los políticos dominantes, inundan y hacen predominar la mentira sobre la verdad. De eso hablábamos ayer, de la época de la posverdad, de cómo además convierten en aparentes verdades de la mentira, cómo aparecen como verdades falsedades, y en general puede decirse que no hay libertad de opinión. Aquí en el país, esto tiene que ver con el hecho de que alrededor de 5 o 6 grupos económicos tienen el dominio de los medios tradicionales. Las redes están controladas transnacionalmente. Y el gobierno tiene en su mano ya no solo Radio y Televisión Dominicana y todo el complejo de radio y televisión, los canales que dominó tradicionalmente el Estado, sino tiene también los medios que eran de Baninter. Se ha ampliado. Un Estado autoritario, con alto grado de despotismo, que lo que hace de esos medios son bocinas propias. Pero no solo, sino que tienen un volumen de publicidad hacia los medios, que entonces gravita sobre los medios privados, de esa forma y de otra, porque además usa el Estado, el gobierno, las políticas públicas, los procesos de compra y venta del Estado, los contratos, lo usa como mecanismo de yugulación, de censura, de dominación. Entonces se da una asociación delictiva entre esos grandes empresarios privados y el Estado en ese marco. Y esto tiene su impacto. Y es que ya de más en más los grandes medios van siendo cerrados a las opiniones distintas. Ustedes ven cómo lo que pasó con Eddie Feble, con Rosa Encarnación, con Ricardo Nieves, con Altagracia Salazar. La propia Z ya no es ni sombra de lo que era, por todos esos factores que van gravitando sobre los grandes medios. Y entonces queda todo el tema de las redes con el agravante
o la limitante de que el poder del poder, por decirlo así, y del dinero tiene mucho más gravitación que las expresiones críticas. Definitivamente hay una dictadura mediática a nivel de medio masivo y una semidictadura a nivel de redes sociales. No hay nada que celebrar. Pausamos y volvemos. De más en más, las firmas encuestadoras son usadas en el periodo preelectoral para ir condicionando, manipulando la opinión pública e induciendo a una determinada forma de votar, lo cual se agrega a todo el sistema tramposo, fraudulento, que impera en el país a nivel de sistema electoral. Se puede afirmar que aquí no hay elecciones, sino votaciones condicionadas, manipuladas por múltiples factores, entre ellos ese. La encuestadora Mark Penn, que es contratada por el grupo SIN, que dirige Bernardo Vega, da toda la impresión de que se está inclinando, de que está inclinada a jugar ese papel en favor de la cúpula del PLD en sentido general y de inmediato en favor de Danilo Medina. Independientemente de la capacidad de Bernardo Vega, que nadie la pone en duda, Bernardo es un hombre del sistema, con relaciones muy fuertes en Washington, economista, historiador, donde el tema no es por incapacidad o porque la encuesta esté mal hecha o por nada de esto. Ahí lo que hay es intereses políticos y económicos fuertes. Y lo digo porque presentar una encuesta en las condiciones que está este país, que por demás, de entrada, hay una pregunta en la que ya dice, cuando dice, si Danilo Medina, si no se da la reforma constitucional y se le quite el impedimento a Danilo Medina, entonces lo coloca entre los candidatos, ¿por quién usted votaría? ¿Por este, por este, por este? Y Danilo entonces sale por encima, 10 puntos por encima de Luis Abinader, el que más. Luego Leonel Fernández también le gana a Abinader, por eso yo digo cúpula PLD, pero preferiblemente Danilo en este momento. Cuando se le pregunta el tema de la función de gobierno, con este repudio que tiene este gobierno en este país, se habla de un 60% favorable. Una encuesta que da esos resultados mueve a sospecha. Y como además es un proceso, están adelantándose, puede perfectamente, para no perder credibilidad, ir modificando y adecuándose a las circunstancias. Pero ya de entrada está condicionando la opinión pública. Y se está apoyando en el hecho que es de las consideradas empresas creíbles para producir ese efecto, para lograr esa determinada influencia. Pero aquí no hay quien reglamente nada cuando se trata de promover a los que más poder, más dineros disponen para ejercer el dominio político. Y eso es lo que está pasando con el tema de las encuestas, con el tema de las elecciones en sentido general. Pero, como nosotros decimos, ese no es el camino del cambio. Aquí hay que desarrollar paralelamente la democracia de calle. No vamos por ahí. Otros que se hagan la ilusión de lo que pueda pasar en este país, porque además
ni ellos mismos representan nada en términos de cambio. Nos despedimos de ustedes por hoy y por esta semana para estar el lunes nuevamente con todos y todas ustedes aquí en Tiro al Blanco, donde se puede decir, se dice lo que otros no se atreven a decir y se analizan las cosas de otra manera muy diferente a la complacencia con el poder. Un fuerte abrazo y hasta el lunes. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.